inspire esta tarde, inspires al pastor para que, Señor, podamos entender el mensaje y podamos recibir fuerza, Señor, para continuar en nuestro camino de nuestra peregrinación. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Hasta ahora hemos estado viendo la parábola del plano, la parábola del tesoro, en el que hemos visto cómo el campo, ¿qué era el campo? Los que habéis estado ya. El campo, las Escrituras. Y en ese campo había un tesoro. ¿Qué era aquel tesoro? Es Jesús, el Evangelio. Es el tesoro que estaba enterrado dentro del campo de las Escrituras. Y la pregunta era cómo encontró este hombre ese campo y ese tesoro. Y el otro día estuvimos viendo pues, que Dios no deja nada al azar y que todo se lo mostró a sus siervos, los profetas, antes de hacerlo. Así es que una cosa tan importante como el Evangelio, ese tesoro maravilloso que nos lleva a la salvación, no podía dejarlo al azar. Así es que tenía que habérselo mostrado a alguien. Y vimos cómo el primer profeta que comenzó a escribir la palabra de Dios, ¿quién fue? Moisés. Así es que Dios, cuando le va a dar a Moisés la palabra de Dios, no solo le da la palabra de Dios, sino que le da los planos ¿de qué? Los planos del santuario. Le da los 10 mandamientos y le da los planos del santuario. Y vimos que los 10 mandamientos son un micro resumen de toda la Biblia, porque toda la Biblia lo único que hace es desarrollar lo que Dios pone en esos 10 principios eternos, que muestran su carácter, muestran su proyecto completamente aparte del pecado. Pero también le da otro micro resumen. ¿De qué? ¿De qué es un micro resumen los planos del tabernáculo? Lo decía Elena de White el otro día. ¿De qué? Es una profecía resumida del Evangelio. Así es que le da dos resúmenes. Le da un resumen de la palabra de Dios y Elena de White dice que todo el tabernáculo y todos sus rituales son una profecía resumida del Evangelio. Así es que le da las dos cosas que encontramos en la parábola del tesoro. Le da un resumen del campo en los 10 mandamientos y le da un resumen del tesoro ¿en qué? En el tabernáculo. ¿De acuerdo? Porque si es una profecía resumida del Evangelio, pues le está dando un resumen del tesoro. Así es que resulta que Dios le da a Moisés las dos cosas imprescindibles para no perderse en el gran campo de la Biblia. ¿Por qué hay tantas religiones hoy? Porque han perdido los planos. Y automáticamente cada uno cree que encuentra el tesoro en un rincón de la Biblia, coge el trozo del tesoro que ha encontrado y dice, ya tengo todo el tesoro, y monta una religión. Otro encuentra otro trocito y dice, ya tengo todo el tesoro, y monta otra religión. Y así vamos. ¿Cuál es la verdadera religión? Aquella que descubre todo el tesoro esparcido por el campo de las Sagradas Escrituras. Para no perderme en el campo de las Sagradas Escrituras, que es como un enorme puzzle lleno de piezas, de doctrinas y de enseñanzas de salvación, para no perderme y no dejarme nada vital en ese camino hacia el cielo, yo tengo que descubrir el plano que me permita moverme por todas las Escrituras, moverme sin perderme nada del tesoro. Y ese plano, curiosamente, es el santuario. Por eso Elena de White dice que era fundamental, lo leímos el otro día, fundamental estudiar, conocer, profundizar en el santuario y que nada del santuario sea cambiado ni tocado, porque en el santuario está el fundamento ¿de qué? ¿De qué? De nuestra doctrina, mis hermanos. En el santuario está el fundamento de la Iglesia Adventista. Y fijaros que todos los movimientos que intentan salir de la Iglesia o que intentan atacar a la Iglesia Adventista, todos de alguna manera
intentan tocar el santuario, golpear el santuario, quitar el santuario, tanto el terrenal como el celestial. ¿Hoy qué vamos a ver? Pues hoy vamos a analizar esos planos y vamos a comenzar a ver qué detalles tenemos en ese santuario. Para ello vamos a ver de cuántas partes estaba compuesto el tabernáculo, cuántos muebles. Fijaros que este modelo, que es el que Dios le mostró a Moisés en el monte, tenía dos partes importantes. Uno era el atrio, que es toda esta parte de aquí, rodeado de columnas y de lino blanco, con una enorme puerta. Fijaros lo ancha que era la puerta, comparado con la siguiente puerta que está en la tienda. Esta puerta es mucho más estrecha, esta puerta es muy ancha y daba acceso a todos los adoradores al altar donde ellos traían sus corderos, sus sacrificios para pedir perdón por sus pecados, depositando sus manos sobre la cabeza de los animales antes de ser sacrificados. Así es que tenemos que la primera parte era el atrio y luego tenemos la tienda, a la que solo tenían acceso los sacerdotes y el sumo sacerdote. Así es que veis que ya hay una distinción ahí. Al atrio podían entrar todos hasta el altar de bronce, pero a partir del altar de bronce para adelante solo podían entrar los sacerdotes. Y dentro de la tienda había un lugar al fondo de todo, que era el lugar santísimo, donde solamente podía entrar una sola persona, una sola vez al año. Y este era el sumo sacerdote que entraba una sola vez al año, en el día de la expiación, en el lugar santísimo. Si vemos este tabernáculo desde arriba, pues vamos a ver un poquito cómo en el atrio, en la mitad oriental del atrio, había dos muebles. Uno era el altar de bronce, nada más entrar por aquí, por el este, por donde sale el sol, porque por aquí se ponía el sol, y luego aquí teníamos el norte y aquí teníamos el sur. Todo el tabernáculo está orientado constantemente en la misma dirección. ¿Por qué? Porque también es un mapa, y los mapas hay que orientarlos correctamente, si no, nos perdemos. Así es que en un mapa tenemos que ir con una brújula. Bueno, pues el tabernáculo funciona con la brújula del sol. Y la puerta siempre tenía que estar orientada hacia el este, hacia el oriente, de donde sale el sol. ¿De acuerdo? Fijaros que cuando adoraban aquí, ¿a qué le daban la espalda? Al sol. Lo contrario hubiera sido un culto idolátrico, porque los templos idólatras están preparados para que el adorador le dé la cara al sol. Sin embargo, Dios, para mostrar que el sol no era ninguna divinidad que había que adorar, instala su santuario de manera que el camino sea siempre de espaldas al sol, caminando hacia el lugar santísimo, caminando hacia Dios. Así es que tenemos el altar de bronce, que es hasta donde llegaban todos los que querían pedir perdón por sus pecados, y luego tenemos la fuente de bronce. Y el atrio y estos dos muebles representan en toda la Biblia la tierra. Es decir, representan todo aquello que Jesús iba a realizar en la tierra. Jesús moriría en la cruz, como el cordero que moría en el altar. Por lo tanto, el altar es símbolo de la cruz. Y veremos de qué símbolo la fuente de bronce. Os puedo adelantar que este mueble representa todo lo que es la justificación por la fe, y este mueble de aquí representa todo lo que es la santificación por la fe, las dos cosas logradas a través de Cristo muriendo y resucitando por nosotros en la cruz. Así es que el atrio, simbólicamente, en toda la profecía, en toda la Biblia, representa la tierra y lo que Jesús vino a hacer en la tierra. ¿Qué representa la tienda? Pues la tienda, que está compuesta por dos lugares, el lugar santo, que es este de aquí, con 3 muebles, y el lugar santísimo representa el cielo. Cuando Juan, que vive justo cuando Jesús ha subido al cielo y ha terminado toda su labor en la tierra,
Jesús le muestra el cielo, ¿qué le dice? ¿Por dónde se mueve? Le dice, oye, del atrio no vamos a hablar, déjaselo a los gentiles que lo van a pisotear por 1260 años. Tú sube acá. ¿Y dónde le hace subir? Le hace subir aquí. Entra por esta puerta y entra aquí dentro. Y lo primero que ve, por eso lo primero que aparece en el Apocalipsis, ¿qué es? El candelabro, 7 lámparas de fuego, y Jesús se está moviendo entre ellas y le dice, las 7 lámparas son las 7 iglesias. Así es que le está mostrando dónde comienza la historia de la iglesia, comienza en esta puerta, que es por donde Jesús entró cuando resucitó, y Juan también en el Apocalipsis entra por esta puerta y lo primero que ve es el mueble que hay aquí, que es la lámpara, que curiosamente, bueno, el candelabro con sus lámparas, que dice que está situado delante del trono. Bueno, el único mueble que tiene delante es este de aquí. Así es que tenemos que entender que la mesa de los panes representa el trono de Dios, y lo veremos. Representa el trono de Dios en el lugar santo. Jesús estará aquí hasta 1844, y en 1844 Jesús atraviesa estas cortinas de aquí y entra al lugar santísimo. El otro día decíamos que esto es una maqueta, así es que no podemos entender que en el cielo tenga ese tamaño. Entendemos que esto representa 2 lugares distintos del cielo, de donde Dios se desplaza, y Elena de White lo dice, cómo Dios se desplaza en un carro de fuego del lugar santo al lugar santísimo en 1844, y luego Jesús, rodeado de nubes de ángeles, se desplaza por el cielo y entra al lugar santísimo donde está el universo entero, para contemplar el juicio que comienza en 1844, previo a su segunda venida, porque en ese juicio, en el lugar santísimo, dirigido por el sumo sacerdote que es Jesús, se va a decidir quiénes tienen derecho, de todos los cristianos de la historia, de todos los que han creído en Dios en la historia, quiénes realmente son auténticos y quiénes son falsos. Dios no necesita ese juicio, pero todos los mundos no caídos que hay en el universo necesitan ese juicio, porque cuando nos miran tiemblan. Y cuando Jesús dice que va a subir ahí arriba a una multitud incontable como la arena del mar, tiemblan más todavía. Así es que Dios tiene que hacer el juicio para demostrarles que cada uno de esa multitud incontable como la arena del mar que va a subir ahí arriba, cada uno es una persona que jamás dará un solo problema en el cielo, jamás repetirá un solo pecado de los que ha cometido aquí en el cielo. Así es que será un ex asesino, un ex alcohólico, un ex ladrón, un ex mujeriego, un ex de todo. Y Jesús tendrá que demostrarlo en el juicio. Él ya lo sabe, pero tiene que demostrárselo al resto del universo, que también deciden libremente quién entra y quién sale ahí, sobre todo viendo lo que aquí está ocurriendo. Para eso es el juicio, no es más que para eso. Así es que el juicio es una garantía. Y hasta que Jesús no pueda levantar su mano por cada uno de nosotros y decir, Padre, yo quiero que esta persona esté conmigo por la eternidad, porque cumple los requisitos, que es creer en mí en primer lugar y caminar conmigo en segundo lugar, y ha caminado conmigo desde que me conoció, hasta que Jesús no levanta su mano, nadie entra. Porque Jesús garantiza con su vida que los que suben ahí no van a dar ningún problema. Y lo tiene que garantizar por cada uno. Porque no vale que se nos haya escrito en el libro de la vida. Porque eso a lo mejor se nos escribió hace 20 años, 40 años, cuando nos bautizamos. Pero que cuando me muero, ¿cómo he sido? ¿Cómo he sido en ese tiempo, desde que se me escribió en el libro hasta que me he muerto? ¿Cómo he sido? ¿He sido un buen cristiano o he sido un falso cristiano? Como hay tantos. Así es que se tiene que evaluar mi recorrido. Se tiene que evaluar si realmente, incluso como Sansón, que fue una persona que hizo barbaridades durante toda su vida, y eso que había sido llamado por Dios a ser nazareo, pues al final, en el último instante, se arrepintió. Y Pablo lo cita entre los héroes de la fe, y estará en el cielo. Así es que, mis hermanos, todos pueden entrar al cielo. Es más difícil perderse que salvarse. Porque gracias a Jesús todos tenemos acceso a ese lugar. Así es que el atrio representa la tierra y lo que Jesús hizo, todo el servicio que Jesús realizó en la tierra. Y la tienda y sus 2 lugares representan todo lo que Jesús hará desde que ascendió al cielo hasta que regrese por segunda vez y nos lleva incluso
hasta después del milenio. La tienda, ¿qué tenía? Pues la tienda tenía, vamos a verlo más en detalle, tenía el lugar santo donde había 3 muebles. Estaba al norte, cuidado, al norte la mesa de los panes. Fijaros en la Biblia donde dice que está el trono de Dios, ese que Satanás ambicionaba, que en Ezequiel me dice que estaba en los lados del... en Jeremías también me lo dice, está en los lados del norte del monte de Dios. Pues la mesa estaba en el lado norte y enfrente de ella está el candelabro con sus 7 lámparas individuales del propio candelabro. Y justo delante de la cortina que separa el lugar santo y el lugar santísimo tenemos el altar de incienso completamente de oro. ¿De acuerdo? Completamente de oro. Estos altares generalmente están todos mal dibujados o mal hechos, porque realmente no tenían 4 anillas, tenían solo una anilla en este lado, en esta esquina, y otra anilla en la otra esquina. Y el altar estaba girado, es decir, solo se levantaba por 2 anillas, el altar situadas en sus 2 esquinas. Esto es muy interesante cuando entremos en el Apocalipsis, porque veréis las anillas que son. Curiosamente, cuando analizamos la palabra hebrea para anillas, ¿sabéis lo que es la anilla? A la anilla se le llama sello, es un sello. Así es que, curiosamente, si miramos cuántos sellos hay en el lugar santo, descubrimos que tenemos 4 en la mesa y 2 en el altar de incienso, que son 6 sellos. Y el 7º sello lo saca un ángel del lugar santísimo en el Apocalipsis. Y veremos qué importancia tiene eso, porque cuando dice que se abrió el 5º sello, dice, entonces vi a las almas de todos los muertos y decapitados por Jesús al pie del altar. Qué curioso, ha estado hablando de la mesa y cuando salta al 5º sello, habla del altar, porque el 5º sello se corresponde con el altar. El 5º y el 6º sello son los que tiene el altar de incienso. Por eso es tan importante conocer todos los detalles del santuario, porque todo el Apocalipsis, que nos explica la historia que está ocurriendo ahora mismo en la tierra y en el cielo, se mueve en torno a este lugar. Y finalmente tenemos el lugar santísimo donde solamente había un mueble, y ese mueble era el arca del pacto, que tenía dentro 3 objetos. ¿Qué 3 objetos tenía dentro el arca del pacto? A ver. La ley de Dios, el maná y la vara florida de Aarón. No nos olvidemos porque luego lo vamos a ver muy en detalle qué significa esto. Bien, el santuario, el atrio, es como la embajada del cielo en la tierra. Es un lugar donde todas las personas que están siendo perseguidas por Satanás pueden entrar y en cuanto atraviesan las puertas del atrio, ¿qué les rodea? ¿Qué les rodea? ¿Una valla de qué? ¿De qué material? De lino, de lino fino, ¿de acuerdo? Y el lino fino dice que es la justicia perfecta de los santos, me dice Apocalipsis, que es la justicia perfecta que se le ha dado a vestir a la iglesia, se le ha dado a vestir. Quiere decir que es la justicia perfecta de Cristo. Así es que perseguido por el pecado, agobiado por el pecado, huyendo de Satanás, el justo se refugia ahí y nada más cruzar la puerta, le rodea la protección de Jesús, la perfección de Jesús. Por eso el rey David, en el Salmo 84, versículo 10, dice exactamente, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar donde reside la maldad. ¿Dónde reside la maldad? Fuera del atrio. En el atrio no hay maldad. ¿Por qué? Porque Jesús está englobándolo todo. Realmente es como si hubiéramos entrado dentro del cuerpo de Cristo cuando entramos dentro del atrio. Hoy lo vamos a ver. Es interesante que cuando Jacob huía de su hermano Esaú, fue guiado por Dios a este campo, fue guiado por Dios a la puerta del atrio, fue guiado por Dios a un lugar que curiosamente, exactamente en ese lugar, años después, se construiría el templo de Salomón.
y él durmió exactamente en la puerta del atrio, porque cuando estaba durmiendo, él vio una enorme escalera que unía el lugar donde él estaba con el trono de Dios en el cielo, y veía cómo ángeles subían y bajaban cuidándole. Y cuando él se despertó, después de ver este sueño espectacular, él dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y mis hermanos, no lo dijo simbólicamente, literalmente Dios le había mostrado que estaba en el lugar que él había escogido para que años después esto se convirtiera realmente en la puerta del cielo, porque así llamaban los israelitas a la entrada al templo o las puertas del atrio que daba entrada al templo de Jerusalén. Así es que Dios le mostró que esa escalera unía la puerta del cielo en la tierra con el trono de Dios, unía por lo tanto la puerta del atrio, ¿con qué? ¿Con el trono de Dios? ¿Con qué? ¿Qué estaba uniendo la escalera? ¿Qué estaba uniendo? Estaba uniendo esta puerta de aquí con el trono de Dios que está en el lugar santísimo. ¿Sí o no? Estaba uniendo esos dos puntos. ¿De acuerdo? Así es que la escalera realmente unía la puerta del atrio con el trono de Dios que está en el cielo. Así es que es muy interesante que muchos años después, recién comenzado su ministerio, Jesús les dijo a sus discípulos que esa escalera que vio Jacob era él. Él era la escalera. ¿Y sabéis por qué lo sabemos? Porque él les dijo este texto exactamente: desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Así es que Jesús se presenta como la escalera de Jacob y los ángeles van a subir y van a bajar sobre él. Él es el mediador, él es el que une como una escalera enorme el cielo con la tierra. ¿Sabéis? Elena de White dice que esta escalera era un prototipo, era el resumen mínimo que se puede hacer de todo el santuario. Porque realmente el santuario nos muestra esta escalera, que es Jesús, que une la puerta del cielo en este mundo con el trono de Dios en el cielo, especialmente con el juicio, que es el que nos va a abrir la puerta, ¿a qué? A la eternidad, a la humanidad. Sin el juicio no podremos entrar a la eternidad. Así es que Jesús es la única escalera que une el cielo con la tierra. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y en la epístola a los Hebreos añade que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. El sumo sacerdote o sumo pontífice es aquel que hace de máximo puente entre los hombres y Dios. Y este solamente es Jesús. ¿Por qué? Porque solo Jesús puede hacer de sumo pontífice, de máximo puente, de unión entre los hombres y el trono de Dios. ¿Por qué solo Jesús? Porque es Dios y hombre a la vez. ¿Uno que sea solo hombre puede unir el cielo con la tierra? No, porque tendría que tener las dos naturalezas. Así es que ningún hombre jamás puede ser sumo pontífice, que es el que hace de máximo puente entre el cielo y la tierra, entre los hombres y Dios. Solo Cristo, que es perfectamente hombre y perfectamente Dios a la vez, puede hacer de máximo puente entre el cielo y la tierra, realmente de único puente. Por eso el apóstol Pablo dice en Hebreos 4:5 que fue escogido entre los hombres, tentado en todo pero sin pecado, traspasó los cielos y se sentó a la diestra del trono de la majestad
en los cielos. Porque Él, como nuestro sumo sacerdote, dio su vida por nosotros. Si Jesús es la escalera mística de Jacob, si Jesús representa claramente esa escalera de Jacob que une el cielo con la tierra, y también es nuestro sumo sacerdote a través del cual suben y bajan los ángeles ministradores de todos los seres humanos de este mundo, vamos a sobreponer la imagen del sumo sacerdote con la escalera. Las vamos a poner ahí, una encima de otra. De momento hemos visto la escalera, pero si el apóstol Pablo nos dice que esta escalera también es nuestro sumo sacerdote, que está constantemente intercediendo por nosotros, pues entonces sobreponemos al sumo sacerdote en la escalera, haciendo el mismo recorrido que la escalera. Y resulta que tenemos una cosa muy interesante, porque ahora veréis lo que estamos viendo exactamente ahí. Fijaros que Jesús en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si no es a través de mí. Por eso se nos dice que la Iglesia es ¿qué? El cuerpo de Cristo. Así es que cuando nosotros entramos en la Iglesia, entramos a formar parte del cuerpo de Cristo. Y vamos subiendo, creciendo en Cristo, avanzando desde aquí, justificación, santificación, y finalmente entramos aquí hasta que venga la segunda venida de Cristo y nos dé la glorificación. Y el apóstol Pablo dice que tenemos que crecer y crecer hasta tener ¿qué? La mente de Cristo. Así es que realmente Cristo es la escalera de Jacob, que curiosamente cuando la acoplamos a todo lo que dice la Biblia y la acoplamos al santuario y vemos que va de la puerta del atrio al trono de Dios en el lugar santísimo, pues automáticamente, si encima Jesús dice que Él es esa escalera, pues automáticamente vemos que el cuerpo de Cristo, que el propio Jesús está simbólicamente representando prácticamente todo el recorrido o todo el tabernáculo está representado por lo que Jesús ha hecho, por lo que Jesús es. Y vamos a ver hasta las últimas consecuencias en la Biblia a dónde nos lleva esto, mis hermanos. Y es fascinante, es increíble. Jesús no dijo en balde: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él se está presentando como el único conducto, la única forma de entrar al cielo. Y o nos revestimos completamente de Jesús, que significa meterme en Jesús, formar parte de su cuerpo y estar completamente revestido de Él, y a través de su carne entrar, como dice el apóstol Pablo, al santuario celestial y de allí, en la segunda venida, al cielo, o será imposible. Recordemos que estamos comprobando si el tabernáculo entonces es el plano que me guía por el campo de la Biblia hacia el tesoro del Evangelio de Cristo. Todos los planos del tesoro están llenos de símbolos, todos. No hay ningún plano de tesoro que no tenga símbolos. ¿Y por qué los planos tienen símbolos? Bueno, por un lado para resumir y por otro lado para ocultar, muy bien, para ocultar información. ¿Y a quién se le revelará esa información? Al destinatario, muy bien, del plano, pero sobre todo a aquel que investigue, que busque. Entonces, ¿Dios qué quería con esto? Dios quería que no fuésemos cristianos baratos, de estos que descubren el tesoro y dicen: ya soy salvo. Sino que fuésemos cristianos que realmente busquemos, trabajemos, estemos ahí con Él, buscando, que nos interese, porque el que busca y trabaja, señal que le interesa, que está dejando su vida buscando eso, que vive por eso, que quiere eso. Así es que Jesús, Dios, trazaron un plan maravilloso para que fuéramos buscadores, escudriñadores dentro de la Biblia y dentro del
plano del tesoro. Así es que en ese plano del tesoro que es el tabernáculo hay muchos símbolos, ¿vale? Y cuando yo llevo un plano del tesoro y voy por el campo, los símbolos que lleva el plano, ¿con qué los tengo que comparar? ¿O dónde tengo que encontrar qué son? Veo de repente aquí que pone 3 árboles y un monte. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde están los 3 árboles y un monte? ¿Y qué es el campo? Hemos dicho en la parábola del tesoro, ¿qué es el campo? Es la Biblia. Así es que ¿dónde tengo que yo buscar el símbolo que aparece aquí en el plano? ¿Dónde lo tengo que buscar? En la Biblia. Lo tengo que buscar en la Biblia. Solo la Biblia me puede resolver el símbolo que hay en el plano. No puedo inventármelo. Tiene que ser la propia Biblia, que es el campo. Así es que yo tengo que ir con el plano comparando en la Biblia a ver dónde me explica cada una de esas cosas para finalmente encontrar todo el tesoro. Vamos a ver un ejemplo que nos va a ayudar a comprender esto que estamos diciendo. Vamos a ver, ¿qué telas recubren el tabernáculo? Fijaros qué telas recubren el tabernáculo. Éxodo 26:1 dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. Y ahora vienen 3 colores, azul, púrpura y carmesí. 3 colores. Vamos a ver otro texto. Éxodo 26:31. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Ahí están los mismos colores, los mismos componentes, no varía. Vamos a ver otro texto. Éxodo 26:36. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura y carmesí y lino torcido. Y así podríamos seguir. Yo solo os he sacado unos pocos. Hay montones y todos siguen el mismo orden. Y los mismos 3 colores aparecen constantemente en todo lo que formaba el tabernáculo. Así es que 3 colores estaban presentes en ese tabernáculo. Azul, púrpura y carmesí. Y os lo deberíais aprender de memoria porque tiene un significado maravilloso y espectacular. Y ahora fijaros, atentos. El tabernáculo, la tienda, está construido con telas de lino fino o torcido, que era un lino muy fuerte, era una especialidad de los egipcios, muy fuerte, muy fino también. Era un lino de la más alta calidad que existía en aquel entonces. Por eso lo llaman lino torcido o lino fino. Bien, fijaros qué interesante. El sumo sacerdote, cuando Dios dice de qué van a ser sus vestiduras, cómo van a ser sus vestiduras, fijaros lo que dice. Hagan pues las vestiduras sagradas de Aarón de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Qué descubrimos ahí? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que las mismas telas y los mismos colores que revestían al tabernáculo, ¿revisten a quién? Al sumo sacerdote. ¿Cuál es la conclusión lógica que se saca de esto? Que el tabernáculo y el sumo sacerdote, ¿qué? Representan lo mismo. Representan lo mismo, mis hermanos. Es lo mismo. Dios me lo está dejando fácil. Me está diciendo 3 colores, un mismo tejido en los 2 lados. Bueno, pues te estoy mostrando que lo que reviste al cuerpo del sacerdote es lo mismo que reviste al tabernáculo. Luego el tabernáculo y el cuerpo del sacerdote es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué significa el púrpura? Vamos a buscar Marcos 15, 17 y 18. A ver, que alguien lo busque y lo lea. Yo le doy el micrófono a quien lo encuentre. Marcos 15, 17 y 18. A ver, la propia Biblia, que es el campo, nos va a decir quien lo tenga en la Biblia, ¿eh? Tú lo entregas. ¿Qué dice? ¿Podemos entender el...? Ahí. Marcos 15, 17, 18. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Salve, Rey de los Judíos.
¿Qué hicieron los soldados romanos con Jesús? Le vistieron de púrpura. ¿Y qué decían? Salve, rey de los judíos. ¿Para qué le vistieron de púrpura? Porque la púrpura en la antigüedad era el tejido que revestía a los reyes. Así es que la propia Biblia me está dando las pistas. Cuando me habla del color púrpura y me está hablando del sumo sacerdote, que es un tipo de Jesús, ¿qué me está diciendo? ¿Que Jesús qué es? Es el rey del universo, es el rey de reyes y señor de señores. Y los soldados romanos, burlándose, lo dijeron claramente y no sabían que estaban realmente diciendo la verdad y que estaban aplicándole el color que claramente revestía, uno de los colores que revestía al sumo sacerdote y que señalaba una de las funciones principales de Jesús, ser rey de reyes de todo el universo. Muy bien, vamos a ver el siguiente. Carmesí, un rojo color sangre. Vamos a leer Isaías 1:18. A ver qué nos dice Isaías 1:18. ¿Qué es el carmesí? El otro color que reviste al sumo sacerdote, que es Jesús. ¿De qué me habla? Quien lo tenga, que pida el micrófono. ¿Quién lo va a leer? Fuerte, por favor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, y vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿De qué está hablando? Está hablando de los pecados, de sangre, ¿verdad? Y cómo la sangre limpia esos pecados y los deja blancos como la nieve. Está hablando de la sangre de Jesús. Así es que, ¿de qué me habla el color carmesí que revestía al sumo sacerdote y al tabernáculo? ¿De qué? De la sangre de Jesús. ¿De qué función me habla de Jesús? De que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que me está diciendo el púrpura que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero me está diciendo que antes de ser Rey de Reyes y Señor de Señores sobre todo el universo tendrá que ser ¿qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso cuando a Juan en el Apocalipsis le dicen, oye, no te preocupes que el león de la tribu de Judá ha vencido. El león es un animal real que representa a la dinastía de David, de la tribu de Judá. Ha vencido. Y él se gira hacia el trono del cielo para ver si allí está ese león de la tribu de Judá. ¿Qué ve en el trono? Ve un cordero como degollado. Así es que se está representando los dos colores. Para ver el púrpura, primero tienes que ver el carmesí, se le está diciendo. Primero tienes que ver que ese Rey de Reyes y Señor de Señores que ha vencido es el que ha muerto en la cruz y que tú has conocido como el Mesías. ¿De acuerdo? Así es que este es el mensaje. El púrpura siempre representa la realeza, a Jesús como Rey de Reyes, y el carmesí representa a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Qué color me falta? El azul. Bien, ¿y qué es el azul? ¿Qué representa el azul? Aquí todos los intérpretes evangélicos se equivocan porque dicen que el azul representa el cielo. Es cierto que representa el cielo en parte, pero la Biblia te dice textualmente qué representa el azul, te lo dice directamente y es fascinante y fundamental. Yo lo he explicado en esta iglesia ya. ¿Qué representa el azul? Los mandamientos de Dios. ¿Y por qué representa los mandamientos de Dios? Pues representa los mandamientos de Dios porque hay un texto clarísimo que me lo dice. Vamos a ver qué me dice Números 15, 38 al 39. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan unos flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada fleco de los bordes un ¿qué? Un cordón azul. Llevaréis esos flecos, ahora viene la explicación, para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Dios. Así es que, ¿qué recordaba el cordón azul en los flecos a los hijos de Israel? Todos, qué curioso, no dice los mandamientos, dice todos los mandamientos de Dios. Y es fundamental que diga todos, porque hoy en día el cristianismo
solo observa algunos, no todos, solo algunos. Ahí dice todos, el color azul, todos los mandamientos de Dios. Así es que Jesús, revestido con unas túnicas sumos sacerdotales de color púrpura, carmesí y azul, ¿qué me está diciendo? Que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué tiene derecho a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores y el que quita el pecado del mundo? Porque ha guardado toda su vida, todos los mandamientos de Dios. Pero la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué Dios escoge el color azul como símbolo de los mandamientos de Dios? ¿Por qué Dios escoge ese color? ¿Por qué no coge el verde o no coge el amarillo o no coge otro color? ¿Por qué coge el azul? Porque los israelitas sabían por qué. Porque Dios había hecho dos cosas antes, que les habían dejado grabado el color azul en las retinas de sus ojos, y ellos podían asociar a Dios con el color azul y a los mandamientos con el color azul. ¿Qué había ocurrido? Pues si vamos a Ezequiel 1:26, ahí me dice claramente, en Ezequiel 1:26, vamos a leerlo, a ver qué dice. Ezequiel 1:26. No se oye. El micrófono. Ponga el micrófono. Sí, sí. ¿De qué color dice que era el trono de Dios en el cielo que vio Ezequiel? ¿De qué color? ¿De qué material? De zafiro. Y el zafiro es esa piedra que tenéis ahí. Esa piedra que tenéis ahí es zafiro. ¿Y de qué color es? De color azul. ¿Es que los israelitas vieron en el Éxodo el trono de Dios y el suelo del cielo en algún momento? ¿Lo vieron? ¿Lo vio una representación importante del pueblo de Israel, el trono de Dios, ese trono que ve Ezequiel años después, y vieron el cielo? ¿Lo vieron o no lo vieron? Sí, lo vieron. Subió con Moisés una representación de ancianos, entre los que estaban Nadab y Abiú, que fueron luego quemados por entrar con fuego extraño al lugar santo y querían entrar al lugar santísimo, y vieron el trono, ese trono que ve Ezequiel años después, ellos lo vieron con sus ojos. Vamos a leer el texto, está en Éxodo 24:10. Dice que Moisés y los ancianos de Israel subieron al monte Sinaí invitados por Dios. Y dice exactamente que vieron al Dios de Israel y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. ¿De qué color era ese embaldosado de zafiro? Azul, semejante al cielo, un azul intenso, semejante al cielo cuando está sereno. Así es que vieron el trono de color azul, el suelo del cielo de color azul, y ellos asociaron a Dios, a su trono, a su ley, a todos sus estatutos, a todo sobre lo que se asienta el trono de Dios, con ese color. Así es que cuando ahora Dios les dice, ponéis un cordón azul en los flecos de vuestras vestiduras, para que cuando estéis a punto de entrar en una discoteca, no puedo entrar aquí, y os deis media vuelta y os vayáis. Cuando estéis a punto de entrar a un prostíbulo, no puedo entrar aquí. Cuando estéis a punto de robar, no puedo robar.
Cuando estéis a punto de adulterar, recordaréis todos los mandamientos de Dios. Recordaréis que me habéis visto en mi trono. Recordaréis que era real, que soy real para vosotros. Recordaréis que mi carácter, que yo quiero que sea vuestro carácter, es guardar todos los mandamientos de Dios. No se pueden transgredir a la ligera. Y si los transgredís, os estaréis apartando de mí. Esto es lo que Dios quería que los israelitas recordaran con esos flecos que colgaban de sus vestiduras. Así es que la ley de Dios que rige el gobierno del cielo y sobre la que se fundamenta su trono y que es la esencia de su carácter, solo podrá ser recordada por asociación mnemotécnica. ¿Con qué color? Con el color azul, porque lo habían visto. Habían sido testigos y contaron a todo el pueblo, hemos visto el trono de Dios, era como un suelo de color azul, como zafiro cristalino, y el trono era igual. Así es que el pueblo entero sabía que Dios estaba asociado con el color azul y su trono también. Luego su ley, ¿qué color tendría? El color azul. Incluso hay algunos intérpretes que dicen, y es muy interesante, que las primeras tablas que Dios le dio a Moisés, las segundas tablas las tuvo que subir él mismo de la tierra. Las tuvo que cortar él mismo y subir las tablas. Hazte unas tablas, le dice Dios a Moisés. Pero la primera vez, ¿quién le dio las tablas? Dios. Y hay gente que dice que esas tablas que vio todo el pueblo de Israel cuando estaban bailando en torno al becerro de oro y que vieron cómo Moisés las destrozaba contra el suelo, eran tablas cogidas del suelo, del cielo, que habían visto los israelitas y eran de color azul intenso. Si eso es así, entonces todavía multiplicaríamos más la memoria mnemotécnica que los israelitas tenían que recordar para ese color azul. Así es que ahora comprendemos mejor por qué Jesús dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Apocalipsis 14:12, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquí están, ¿quiénes? Aquellos que realmente tienen derecho. ¿Por qué? Porque quieren tener mi carácter, porque quieren ser como yo, porque me han seguido, porque han formado parte de mí, porque son de mi propia naturaleza, porque yo he muerto por ellos y porque ellos anhelan hacer mi voluntad. ¿Y cuál es mi voluntad? ¿Dónde está escrita mi voluntad? En el micro resumen que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, del cual fueron testigos todos los que estaban escuchando. Y decíamos el otro día que Dios es lo único de toda la Biblia que ha escrito con su propio dedo. ¿Qué es? Es la firma del documento. Y decíamos que un ministro, un rey puede escribir, sus secretarios escriben las cartas, los documentos, todo, pero ¿sirve de algo si no lleva la firma? No sirve de nada. Por eso Dios firmó con su propia mano el micro resumen que luego desarrollaría todo el documento de la Biblia. Sin la firma de Dios no sirve. Y hoy la mayoría del cristianismo está ¿qué? Falsificando la firma. Quitando trocitos, no, esta parte de la firma no me gusta, mejor pongo yo esta por aquí, mejor le hago... Así es que le está falsificando la firma a Dios. ¿Y un documento falsificado de qué sirve? De nada, es digno de muerte el que haga eso. Por eso Dios dice, ¡ay de aquel que cambie cualquier cosa de este libro! Porque va a ser eliminado. Es que hoy también en la ley de los hombres sería eliminado un falsificador de una carta de un rey o de una carta de un primer ministro. Y los hombres se están atreviendo a falsificar, a cambiar la firma del documento de Dios. Es increíble. Y la mayoría del cristianismo está jugando a eso. Si quiero ser un discípulo auténtico de Cristo, debo de guardar todos sus mandamientos, porque el color azul me recuerda que todos los mandamientos de Dios.
Así es que si quiero ser un cristiano verdadero, santo como Dios es santo, tengo que tener la misma fe que tenía Jesús y su fidelidad a la inmutable ley de Dios. ¿Vamos comprendiendo cómo funciona el santuario? Fijaros, simplemente en los colores. Simplemente en los colores, qué lección increíble tenemos. ¿Cómo podemos justificar? Yo os digo, mis hermanos, yo he estado en Villajoyosa, en las cárceles de allí, nos dejaban entrar, nos dejaban tener charlas dentro, había muchos pentecostales dentro de esas cárceles, porque sabéis que, bueno, es una religión que se mueve bastante dentro de determinados movimientos de droga y todo esto, pero dentro de la cárcel estaban haciendo una labor importante los pentecostales allí. Pero esos pentecostales cuando veníamos nosotros venían. Cuando yo les expliqué alguna cosa, así en detalle simplemente de estas cosas, se quedaban fascinados, que decían, ellos mismos llegaban a las conclusiones, yo solo les hacía preguntas y ellos llegaban solos a las conclusiones, no hacía falta nada, llegaban solos a conclusiones en contra de su propia creencia de que los mandamientos de Dios habían sido abolidos. Así es que esta es la maravilla del tabernáculo. Veamos una prueba más de cómo el plano nos ayuda a no cometer errores en nuestra búsqueda del tesoro. ¿Cómo representa el Apocalipsis a la iglesia cristiana falsa? Y esto ya lo di cuando di Daniel 11 aquí. ¿Cómo representa el Apocalipsis a la iglesia cristiana falsa? ¿La representa como qué? Como una mujer ramera. A la iglesia verdadera como una mujer virgen, revestida del sol, la luna y las estrellas. Pero a la mujer ramera la representa de esta manera, ¿verdad? Y dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué color le falta a esa iglesia? ¿Qué color le falta? ¿Qué me está diciendo? Que no guarda los mandamientos de Dios. Este es el problema de su fornicación. No guarda los mandamientos de Dios. Para ser la iglesia verdadera tendría que estar vestida de púrpura, escarlata y azul, pero le falta el azul. Quiere decir que no guarda los mandamientos de Dios. Simplemente por asociación. ¿Veis para qué me sirve el tabernáculo? Ahora me sirve para entender que a lo que le falta el azul es que me está diciendo que le faltan los mandamientos de Dios, que es una iglesia falsa porque no guarda los mandamientos de Dios. Y esto es un mensaje fascinante para todo el cristianismo que hoy dice que bueno, que los mandamientos, que ya fueron abolidos, que no importa, que... Jesús dijo, cualquiera que guarde toda la ley pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Así es que esta iglesia puede haber cambiado 1, 2, 3, 4 mandamientos, no importa los que haya cambiado, ya no tiene el color azul, porque en cuanto cambias uno, en cuanto tocas uno, automáticamente te has cargado todos. Así es que el color azul desaparece de tu vestidura. Este es el mensaje. Este es el mensaje que Dios tiene en el tabernáculo. Pero vamos a seguir comprobando cómo el plano del tabernáculo nos guía por el campo de la Biblia hacia todo el tesoro del Evangelio, que es Cristo. Hemos visto que el sumo sacerdote Aarón era el que estaba cuando se construyó el tabernáculo. ¿Sí? Luego Aarón era un tipo ¿de quién? De Cristo. Y Aarón tenía una serie de hijos que fueron sacerdotes con él. Ya veremos el número de esos hijos y la importancia que tiene el número de esos hijos y qué hacían. Bien, pues si el sumo sacerdote Aarón y el tabernáculo estaban revestidos de las mismas telas y de los mismos colores, como el sumo sacerdote es un tipo de Cristo, también el tabernáculo y todos los enseres que había dentro es un tipo ¿de quién? De Cristo también, porque está revestido de lo mismo exactamente. Por eso Elena de White dice que el tabernáculo es una profecía
resumida del Evangelio. Y dice el tabernáculo, todo el tabernáculo, todos sus muebles. Y luego dice todos los rituales. Todo es un tipo de lo que Jesús iba a realizar en esta tierra y en el cielo. Así es que vamos a poner a Jesús, como lo hemos puesto, demostrando antes que Él es la escalera que une la puerta del atrio de este mundo con el cielo en el lugar santísimo, que es donde está ahora mismo intercediendo por nosotros. Fijaros qué interesante, los pies de Jesús están aquí. Justamente, ¿dónde? Están conectados con el altar de sacrificios, que estaba nada más entrar en la puerta, ahí estaba el altar. ¿Y dónde está su cabeza y su frente? Exactamente, está en el lugar santísimo coincidiendo con el arca de la alianza, y la tapa del propiciatorio coincide. Y me diréis, bueno, pastor, pero es que usted lo ha dibujado así o lo ha puesto así para que coincida. Bueno, ahora vamos a demostrar si realmente la plancha de oro macizo del propiciatorio que estaba encima del arca coincidía con la frente del sumo sacerdote, en la cual había una placa de oro macizo que decía santidad a Jehová. Vamos a ver si podemos hacer coincidir las dos placas, porque eran las dos únicas placas de oro macizo que tenía todo el tabernáculo, porque todo el tabernáculo estaba hecho de madera y la madera la habían forrado de o bien bronce o bien oro. Pero la única plancha de oro macizo sin ningún tipo de madera dentro, y un día veremos lo que representa la madera, y es otra cosa increíble, sin ningún tipo de madera, de oro macizo, era la tapa del arca de la alianza, donde estaban fundidos con ella los dos querubines que estaban a los dos lados del arca, y esa tapa se la denominaba el propiciatorio, es decir, donde se hace la propiciación. Y el único que hace propiciación por nosotros, que es expiación de pecado, ¿quién es? Solo Jesús. Así es que ya la placa, a través de la propiciación, me está señalando que solo señala a Jesús. Pero vamos a ver si realmente podemos hacerla coincidir con la frente de Cristo, con esa plancha que llevaba aquí el sumo sacerdote que decía santidad a Jehová. El arca de la alianza era una caja de madera revestida de oro puro, caja de madera revestida de oro puro, por dentro y por fuera, con una tapa de oro macizo, sin madera, de ningún tipo, llamada propiciatorio. Lo dice Éxodo 25, 17. Ahí se me detalla cómo se construyó. Y encima de ella dos querubines. Entre los querubines se manifestaba la gloria de Dios. Y Elena de White dice que esa gloria de Dios representaba el trono de Dios que se manifestaba sobre el propiciatorio o en el lugar del juicio. Así es que la única plancha, ya lo hemos visto, que había en los dos lados, tanto en las vestiduras del sumo sacerdote como en el tabernáculo, la única plancha de oro macizo era esta, el propiciatorio. La única, que coincide con la lámina de oro puro que llevaba en su frente el sumo sacerdote, donde ponía santidad a Jehová. Bien, si hemos visto que el sumo sacerdote representa a Cristo, fijaros lo que Juan, en 1 de Juan 2:2, Juan me dice de Cristo. Me dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así es que la propiciación la realiza Jesús. Él es, dice, Él es la propiciación. Así es que Él es el propiciatorio. Él es esa plancha de oro macizo en la cual se vertía la sangre para limpiar los pecados en el día de la expiación. Luego, el propiciatorio representa a Cristo y específicamente, y es lo que yo quiero mostrar esta tarde, específicamente representa la frente de Cristo, representa la cabeza de Cristo, mis hermanos, y es increíble.
¿Qué significa las palabras santidad a Jehová? En la práctica, si nosotros tuviéramos que decir, bueno, ¿yo cómo puedo ser santo? Esto de santidad a Jehová, ¿qué significa? ¿Sabéis? Hay una definición cortita, pequeñita, que deberíamos apuntar en nuestras Biblias, porque es fascinante. La da Elena de White en Cada día con Dios, página 146. Y ella ahí dice lo que es ser santo. Y ella dice, la santidad consiste en estar permanentemente de acuerdo con Dios. Fijaros qué definición más bonita. La santidad consiste en estar permanentemente de acuerdo con Dios. Me puedo tropezar, puedo caerme, pero si estoy permanentemente de acuerdo con Dios, me levantaré y volveré a caminar hacia la meta, que es lo que decíamos esta mañana. No me pararé, porque puedo tener un tropezón, puedo tener una caída, pero si estoy de acuerdo con Dios, reconoceré que eso es un error, que no quiero volver a caer, que el Señor me ayude a levantarme y seguiré caminando. Así es que qué bonito que la santidad consiste en estar permanentemente de acuerdo con Dios. Fijaros que no me dice que es ser igual a Dios, o que es alcanzar la perfección de Dios, o que es alcanzar con mi esfuerzo, y no me dice nada de eso. Me dice simplemente que es estar de acuerdo con Dios. El Señor me dice, no matarás, ¿estás de acuerdo? Sí, estás en santidad. ¿Te estás esforzando por no matar, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para no matar a nadie, ni siquiera con tus insultos? Como dijo Jesús, sí, entonces estás en santidad. ¿Estás de acuerdo con Dios? ¿Estás de acuerdo que adulterar Dios no lo quiere? Sí, entonces estás de acuerdo con Dios. Puede que tengas una caída, puede que tengas un traspiés, puede que tengas un adulterio como el que tuvo David, pero David, ¿qué hizo? Cuando descubrió realmente que había tenido un adulterio, desesperado acudió al Señor porque él quería estar de acuerdo con Dios permanentemente, y se dio cuenta que aquello había sido, se le había nublado la mente, se le habían ido los ojos, había perdido la razón. Y cuando él descubre con el profeta Natán que realmente aquello es un pecado terrible, entonces él escribe aquello tan famoso, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque yo quiero seguir contigo, quiero seguir a tu lado. Y Dios lo reconoció como un traspiés. Lo levantó y David siguió siendo santo como había sido antes, porque él quería estar permanentemente de acuerdo con Dios. Así es que mientras nosotros queramos estar permanentemente de acuerdo con Dios y caminemos en esa dirección, seremos santos como Dios es santo. Porque finalmente ser santos como Dios es santo es caminar con Dios, estar permanentemente de acuerdo con Él, de acuerdo con su voluntad. ¿Quién es el único hombre, mis hermanos? El único hombre que ha estado desde su nacimiento permanentemente de acuerdo con Dios. Jesús. Solo Jesús. Ningún otro hombre, solo Jesús ha estado permanentemente de acuerdo con Dios. Todos los demás hombres pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Solo Jesús, solo de Él se dice, el ser que de ti nacerá. Pero no dice el ser que de ti nacerá, ¿qué dice? ¿Qué le dice el ángel a María? El ser, falta una palabra ahí, el ser santo que de ti nacerá. ¿Qué está diciendo? Que Jesús es santo de nacimiento, es decir, que Jesús nace sin pecado. No nace como nosotros, porque David dice, en pecado fui concebido. Fijaros, así somos todos. Todos fuimos concebidos en pecado. Pero sin embargo Dios le dice a María, el ser santo que de ti nacerá. Es decir, el ser sin pecado, perfecto que va a nacer de ti. No ha sido concebido en pecado. Es sin pecado. Qué error terrible que en nuestra iglesia haya doctrinas y teorías que pretenden que Jesús nació con pecado, como nosotros, mis hermanos. Jesús nació como el primer Adán, sin pecado, pero con las muestras de 4000 años de degeneración física de pecado. Pero no quiere decir que tenía pecado. Es decir, no nació 3 metros, midiendo 3 metros como Adán y con una mente prodigiosa. No, nació como los hombres de su época, que estaban degenerados físicamente 4000 años de pecado. Es decir, habían reducido la estatura, el tiempo de vida, todo se había degenerado. Pero eso no implica que Jesús, aunque naciera con esa apariencia, tuviera pecado. Porque es el ser santo que de ti
nacerá, a diferencia de nosotros que en pecado hemos sido concebidos. Y sabéis, solo porque Él desde su nacimiento fue santo, puede salvarnos del pecado. Porque solo el que es sin defecto, como el Cordero, sin defecto, puede llevar los pecados de todos los demás. Si Él hubiera tenido defectos, ¿qué pecados hubiera podido llevar? Ninguno, solo suyos. Y demasiado. Así es que qué error más grande, qué doctrina más aberrante el pensar que Jesús, por eso dice la Biblia que Jesús fue semejante a nosotros, no dice igual, dice semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Así es que solo Jesús dijo en Juan 5:30, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Y cuando estaba frente a la crucifixión, oró para no tener que pasar por ese amargo trance, pero añadió en Lucas 22:42, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es que ¿quién estuvo permanentemente de acuerdo con la voluntad de Dios? Jesús. Por eso solo Jesús se profetiza en los salmos que diría, fijaros atentos mis hermanos, Salmos 40 del 7 al 8 dice, he aquí vengo. Y el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y atentos, y tu ley está en medio de mi corazón. Dice que la ley de Dios estaba en medio del corazón de Jesús. Fijaros que Jesús demostró su santidad y que estaba completamente de acuerdo con la voluntad de Dios, guardando perfectamente los mandamientos de Dios. Por eso dice que tu ley está en el medio, en el centro de mi vida, de mi corazón. Y para los antiguos, ¿qué era el corazón? La mente. Así es que ¿dónde dice que está la ley? En el centro de su mente y está rigiendo todo lo que hace, sus movimientos, todas sus obras, todo lo que va a hacer por la humanidad está regida por la ley de Dios que está en el centro de la mente. Y curiosamente ese salmo habla de la santidad que tenía Jesús porque había decidido hacer únicamente la voluntad de Dios y por eso dice que su ley está en medio de mi corazón. Por eso Éxodo 28:36 nos detalla una cosa muy importante. Y ahora vemos cómo todo cuadra. Mis hermanos, atentos a esto. Cómo ligaba el sumo sacerdote la plancha de oro que estaba aquí, que era una plancha rectangular, aunque algunos dibujos la hacen como si fuera una corona, y era una plancha rectangular donde ponía, y tenía unos agujeros en los dos lados y un agujero arriba. ¿Y cómo se ligaba esa plancha de oro que ponía santidad a Jehová a la cabeza del sumo sacerdote que estaba rodeada de una especie de cofia blanca de lino fino? ¿Cómo se ligaba? ¿Con qué se ligaba? Y ahora viene lo fascinante de los detalles del santuario. Vamos a ver, ¿con qué se ligaba? Éxodo 28:36. Va a salir aquí en pantalla. Fijaros cómo se ligaba. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como se graba en los sellos. ¿Habéis visto? Sellos, qué interesante. Cuando los que vayan al cielo, ¿qué va a pasar en sus frentes? ¿Qué va a hacer Dios en sus frentes? Los va a sellar. ¿Por qué dice ahí en esa lámina de oro de santidad a Jehová? Dice, oye, mira, lo vas a grabar y además Dios añade, pues no lo sabía ya el que lo iba a hacer, que tenía que grabarlo como el sello, ¿por qué Dios lo pone? Para que nos quede ahí, para que veamos que cuando seamos sellados, ¿de qué vamos a ser sellados? ¿En qué vamos a ser sellados? Vamos a ser sellados con la santidad de Jehová. Es decir, Dios va a decir, este sí es santo como yo soy santo. Este sí que en su vida ha querido y ha vivido y ha caminado siguiendo a Jesús y viviendo a través de la santidad. ¿Y cómo se ataba esa lámina de oro donde ponía santidad a Jehová? La atarás con un cordón azul. ¿Y por qué azul? ¿Por qué? Porque son los mandamientos de Dios y la santidad al Señor solo se alcanza guardando los mandamientos de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y atentos, no solo la ataban así, que ahí en el dibujo está bien hecho porque se ve el cordón azul, ¿verdad? No solo rodeaba así, sino que especifica otro texto
que también pasaría por encima hasta detrás. Es decir, había una cinta de color azul que pasaba, se enganchaba a la cinta de atrás, que se ataba aquí. Así es que toda la mente estaba ceñida, esa placa estaba ceñida a la mente con cordones azules que rodeaban toda la mente. Quiere decir que en el centro de la mente de Jesús, ¿qué había? La ley de Dios que le llevaba a la santidad, a Jehová, que es estar permanentemente de acuerdo con Dios. Los dibujos, las imágenes, lo confirman. Estar permanentemente de acuerdo con Dios. ¿Qué era esa plancha de oro entonces? ¿Qué era esa plancha de oro? ¿Sabéis lo que es esa plancha de oro? Es una etiqueta. Es una etiqueta. Cuando nosotros compramos una caja de zapatos o una cosa, ¿verdad? Va una etiqueta colgando. Y en esa etiqueta, ¿qué dice? Dice el precio, lo que lleva, el fabricante, todo, ¿verdad? Bueno, pues esa placa es la etiqueta que dice lo que hay aquí dentro. Lo que hay aquí dentro es lo que me dice la placa que hay. ¿Qué había aquí dentro? ¿Qué había en la mente del sumo sacerdote desde su nacimiento hasta que muere por nosotros y hasta que venga a buscarnos por segunda vez? ¿Qué hay aquí dentro? Santidad a Jehová. ¿Que está basado en qué? Lo vemos en los cordones. En los 10 mandamientos. En todos los mandamientos de Dios. Mis hermanos, es tan irrebatible que no tiene posibilidad de rebatirse. Es decir, tú le presentas esto, podemos discutir con textos por la Biblia, darle vueltas y de todo, y sí, hay textos que nos lo dicen claramente, pero cuando lo vemos en imágenes, las imágenes son tan irrebatibles que no hay por dónde cogerlo. Ahora, ¿cómo pueden decir, si el apóstol Pablo dice que este sumo sacerdote, con su santidad a Jehová atada con los cordones azules, ha entrado ante la presencia de Dios y se ha sentado con estas vestiduras, con esos cordones? ¿Cómo se puede decir que se han abolido los mandamientos de Dios? ¿Cómo se puede decir? Ya no hay quien lo diga, es imposible. Todos los dibujos de la Biblia me dicen que eso es así. Y no solo esto, se repite en todo el tabernáculo esta imagen. Vamos a ver una cosa fascinante. Si esto es la etiqueta y coincide con el propiciatorio, entonces el propiciatorio, que es la tapa, es esto también. Luego, si esto es la etiqueta que está tapando lo que hay aquí dentro y coincide con la caja del Arca de la Alianza, lo que hay dentro de la caja, ¿qué es? Lo que había dentro de ¿qué? Dentro de la mente de Jesús. Y una de las cosas que había dentro de la caja, ¿qué es? La ley de Dios escrita con su propio dedo, ¿sí o no? Pero había otras cosas. ¿Qué otras cosas? Vamos a verlo. A ver, estaban en las tablas de piedra con los 10 mandamientos, el maná en una vasija de oro, interesante también, la vasija representa al ser humano, de oro, perfecto. Oro representa la perfección absoluta, y era la ración de un día para la vida de un hombre, ahí metida, un gomer, dentro de una vasija de oro. Y también estaba la vara florida de Aarón. Y he puesto unos colores ahí. Cada cosa coincide con unos colores. Claramente en los mandamientos hemos visto que es el color azul, pero ¿por qué he puesto el maná de color morado y la vara florida de Aarón de color rojo? Como el color de la sangre. Vamos a verlo. Jesús dijo en Juan 14:6 que Él era 3 cosas. Y este texto vais a ver las connotaciones que tiene. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. A ver, el camino coincide con el color de los 10 mandamientos. La verdad coincide con el color de el maná. Y la vida con la vara florida. ¿Cómo estaba la vara cuando la entregaron allí para ponerla encima de...? Porque sabéis que esa vara fue una prueba, a ver quién era entre todos los dirigentes de Israel, quién era el sacerdote, el sumo sacerdote que Dios designaba. Había muchos que querían el puesto. Y Dios dijo, no os peleéis, yo voy a decidir. Me vais a traer todos vuestras varas,
y cada uno grabará su nombre en la vara, así es que no habrá ninguna duda. Y mañana yo haré algo que claramente demostrará quién es el que yo he escogido. Todas las varas se quedaron igual de secas, marrones y tiesas que estaban. Pero la vara de Aarón, en una sola noche, ¿qué pasó con ella? De estar completamente seca, muerta y... ¿qué pasó? Se puso verde, se llenó de hojas, de flores y de frutos de almendra. Todo era de almendro, todo absolutamente. Ya estudiaremos cuando estudiemos el candelabro qué importancia tiene ese símbolo del almendro. Es muy espectacular. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vara estaba muerta y pasó a vida en una sola noche. Dios puede hacer esto con nuestra vida. Estamos muertos al pecado. Somos una vara de un árbol cogida que nos tienen que injertar en Jesús. Y cuando nos injertan en Jesús, ¿qué pasa? Instantáneamente la savia del Espíritu Santo que atraviesa a Jesús entra en nuestra vara enferma y muerta y reverdece, da hojas, flores y frutos, que es lo que Dios esperaba encontrar en aquella higuera al borde del camino que representaba al pueblo de Israel. Y encontró que sí, que tenía mucho verdor, pero le faltaba ¿qué? Frutos. No tenía frutos. Y dice que era tiempo de frutos. ¿Qué representa todo esto? Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fijaros que están representados por tres objetos que había debajo del propiciatorio de oro puro. La ley, el maná y la vara florida de Aarón. Y los tres me tienen que llevar a la santidad. Porque si la etiqueta es santidad a Jehová, las tres cosas que hay dentro son los vehículos que me llevan a la santidad. Pero yo lo tengo que demostrar en la Biblia. Tengo que encontrar textos que me relacionen la ley con la santidad, el maná con la santidad y la vara con la santidad. Vamos a ver si estos tres objetos se relacionan con la santidad. La ley señala en la Biblia ¿qué? ¿Qué señala? ¿Qué señala la ley? El camino correcto. La ley en muchos lugares de la Biblia señala el camino correcto, el camino de santidad. Romanos 7:12, ¿qué dice ahí Pablo? De manera que la ley a la verdad es santa. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Está diciendo que la ley me lleva a la santidad? ¿Está diciendo que la ley es santa? Sí, por eso Jesús la tenía en su mente. Por eso está dentro del arca de la alianza. Porque es lo que había en la mente de Cristo para poder cumplir perfectamente la misión que Dios le había pedido. Su finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la ley según la Biblia? ¿Cuál es la finalidad de la ley? Llevarnos a Cristo. Muy bien, la finalidad de la ley, dice Romanos 10:4, pues el fin, dice, con sentido de finalidad de la ley, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El maná es símbolo de qué? El maná era pan. ¿Y el pan de qué símbolo? De la palabra de Dios. Y Jesús era, dice él, el maná que descendió. Dice, yo soy el maná que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida. ¿Y el pan es qué? El pan es Jesús, pero también es la palabra que se hizo carne. Así es que es la palabra de Dios. El maná representa a Jesús, a la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios a qué nos lleva? Yo soy el camino, la verdad. ¿A qué nos lleva la palabra de Dios? Nos lleva a la verdad. No nos lleva a la verdad. ¿Qué dice ahí? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así es que la palabra de Dios me lleva a la verdad. Cuando Jesús dice yo soy el camino, Él dice yo he cumplido la ley de Dios a la perfección, seguidme a mí. Cuando Él dice yo soy la verdad, está diciendo yo soy la palabra encarnada, yo soy la palabra de Dios. Todo eso que se os explica en la Biblia, yo soy el que lo ha expresado, yo soy el que os lo he pedido. Así es que claramente el maná representa a la palabra de Dios. Y sabéis,
Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida, en Juan 6:35. Y en Juan 17:17, atentos, añade, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Está la santificación ligada a la palabra de Dios? Sí. Los 10 mandamientos me llevan a la santificación. ¿La palabra de Dios me lleva a la santificación? También. Así es que me llevan a la santidad las dos cosas. Falta una cosa, la vara florida de Aarón. Vamos a ver esa vara que representa. Fijaros que la vida está simbolizada en la vara de Aarón. Y hay un texto que es el Salmo 110, versículos 2 y 3, que dice, Jehová enviará desde Sión, Sión es la ciudad de Dios, el lugar donde Dios mora en el cielo, la vara de tu poder. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu mando, en la hermosura, ¿de qué? De tu santidad. ¿A quién representa esa vara? ¿Quién es esa vara? Es Jesús. Es Jesús. La vara representa a Jesús. Representa el mando de Jesús, la dirección de Jesús. Representa que Él es el sumo sacerdote que va a dirigir al pueblo de Dios desde esta tierra hasta ¿dónde? Hasta el cielo. Por eso Él dice, tu pueblo se te ofrecerá, es decir, tu pueblo te obedecerá, te seguirá. ¿Hasta dónde? Hasta el cielo. ¿Por qué? Porque verán que tú eres santo, que realmente eres un enviado de Dios, que realmente guardas los mandamientos, que realmente eres el único que puede llevarnos hasta el cielo. Así es que el profeta Isaías predice así el ministerio de Cristo. En Isaías 11, versículos 1 y 2, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? A ver, el padre de David. ¿Y Jesús de quién era descendiente? De David. Fijaros, aquí dice, Isaías 11, 1, 2, saldrá una vara del tronco de un árbol, sale una vara. Y esa vara, ¿qué pasa con ella? Un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Sobre quién descendió el Espíritu Santo cuando empezó su ministerio? Sobre Jesús. La vara de Isaí, el hijo de David, como le llamaban, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el profeta Jeremías especificará que esa vara es una vara de almendro. Lo dice en Jeremías 1, versículos 11 y 12. Como la vara de Aarón, que también era una vara de almendro. Lo dice en Números 17, 8. Una vara que señalará el ministerio sumo sacerdotal de Cristo. Un ministerio... A ver, ¿cómo iba a ser el ministerio de Cristo? Muy interesante. ¿Cómo iba a ser? Juan 5:30. ¿Qué dice Juan 5:30? A ver, ¿qué dice? ¿Cómo iba a ser el ministerio de Jesús? La vara señala el ministerio de Jesús. ¿Cómo iba a ser ese ministerio? Juan 5:30. ¿Qué dice? Hola, ya. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Así es que él que hacía únicamente la voluntad del Padre. El ministerio de Jesús era realmente santo, porque estaba completamente de acuerdo con la voluntad de Dios. Así es que me lleva la vara a la santidad. Sí, porque la vara representa a Jesús, y Jesús ¿hacia dónde me lleva? Hacia la santidad. Así es que, ¿qué representaban esas tres cosas? Pues la ley representaba sobre qué se rige el gobierno de Dios. Sobre los mandamientos, que señalan cómo es el carácter eterno de Dios. Así es que eso es lo que me señala la ley. El maná, ¿qué me señala? Me señala la palabra de Dios, me señala la verdad, lo que un día me llevará hasta el trono de Dios. Solo aquellos que sigan a la palabra de Dios, que es Cristo hecho carne, un día se sentarán a la diestra de Dios Padre como reyes y sacerdotes. Así es que tiene que ver con el color púrpura. Y la vara representa a lo que Jesús ha conseguido a través de su muerte en la cruz. Por eso lo he señalado con rojo. Porque ese vástago de Isaí
surgió con un ministerio sumo sacerdotal para morir por nosotros, y gracias a su muerte, Él pasó en una noche, ¿qué? De muerte a vida, y se convirtió en el sumo sacerdote que traspasó los cielos para interceder por nosotros y que nosotros podamos entrar un día y morar con Él por la eternidad. Así es que claramente Él es la vara en la hermosura de la santidad de Dios. Cristo es la encarnación perfecta de la santidad a Jehová. Por eso Dios lo escogió para ser nuestro único sumo sacerdote e intercesor ante su trono. Esto nos lleva, mis hermanos, a una única conclusión. El propiciatorio de oro puro coincide con la lámina de oro en la frente del sumo sacerdote, y el contenido del arca señala los requisitos imprescindibles para ser santo como Dios es santo. ¿Cuál es nuestra meta? Tenemos que llegar aquí. Tenemos que comenzar a los pies de Jesús. ¿Dónde se comienza la salvación? ¿Dónde comenzó María Magdalena? ¿Por qué María Magdalena, siempre que aparece en la Biblia, dónde aparece? Aquí aparece, a los pies de Jesús. La salvación comienza por ahí. Y yo entro a formar parte del cuerpo de Cristo en el momento que acepto que Jesús ha muerto por mí. ¿Dónde lo acepto? Observando cómo Él murió en la cruz de Jesús. ¿Dónde me bautizo? Me bautizo aquí, mis hermanos. Elena de White dice que, ¿qué dice el apóstol Pablo también? Que los que se bautizan, ¿qué hacen? Mueren con Cristo y resucitan con Él a una nueva vida. ¿Y dónde dice Elena de White que se produce el bautismo simbólicamente en el tabernáculo? Aquí, donde moría el Cordero, porque morimos con Él. Así es que, si aquí comienza la historia de mi salvación, luego Dios, ¿qué me pide? Que yo camine, que siga Jesús formando parte del cuerpo de Cristo hasta llegar a la mente de Cristo, es decir, a ser santos como Dios es santo, pasando justificación, santificación y finalmente aquí, cuando atravesemos estas cortinas, que es la segunda venida de Jesús, obtendremos la glorificación. Así es que todo el proceso de salvación descrito en toda la Biblia está aquí, mis hermanos, y todo lo que necesito, todo, está provisto en estos muebles. Esos muebles me están indicando lo que tengo que hacer en todo el proceso de la salvación. Y todos los pasos son consecutivos unos de otros y repetitivos. Cada vez que caigo en pecado, de alguna manera, vuelvo aquí, Cristo me perdona, me levanta y vuelvo a avanzar de nuevo hacia allí. Así es que lo importante es permanecer en Cristo, formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué creéis que había 3 colores en las vestiduras del sumo sacerdote? Y además en escalera. Qué curioso, ¿verdad? Porque si yo empiezo a los pies, lo primero que me cubre es la parte blanca, luego me cubre el azul y luego me cubre una que era de 3 colores. ¿Por qué? Lo veremos en un próximo tema. Así es que así iremos caminando a través del santuario y viendo cómo todo absolutamente responde al plano que Dios nos ha preparado para que no nos perdamos para nada en las Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16 dice: así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Hoy hemos visto los 3 requisitos fundamentales para alcanzar esa santidad. ¿Cuáles son? Guardar los mandamientos de Dios, seguir ¿qué? ¿Qué es el maná? ¿Y seguir a quién? A la vara. ¿Quién es la vara? Cristo como sumo sacerdote. Es sencillo, mis hermanos. Todo el camino tengo que seguir eso. ¿Hasta dónde? Hasta que lleguemos en la segunda venida ante el trono de Dios. ¿Quién nos llevará adelante? Nos llevará Cristo. Cristo irá en medio de la gran multitud, que además la formará en cuadrado hueco y Él se pondrá en el centro.
El tabernáculo nos responderá por qué, nos pondrá en esa forma y Jesús se pondrá en el centro. Un cuadrado hueco, dice Elena de White, pondrá a la multitud incontable como la arena del mar, y en esa formación de cuadrado hueco con Él en el centro entraremos en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué en cuadrado hueco? El plano me va a contestar. Y lo veremos si seguís viniendo a este seminario. Así es que, mis hermanos, nuestra meta es tener la mente de Cristo. Que el Señor nos ayude a todos los días proponernos ser santos como Dios es santo y caminar con Él hasta la eternidad. ¿Alguna pregunta? Nos queda un cuarto de hora para las 8. Por allí hay una pregunta. ¿Tenemos un micrófono que podamos llevar allí? Allí al fondo, al fondo. Pastor, en el lugar santísimo donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo ahora, no olvidemos de que ese es el santo de los santos, el lugar santísimo, el santo de los santos. Allí se encuentra realmente un número de 7 elementos, podríamos llamarlo así. En el atrio se encuentran 2, el lavacro y el altar del holocausto. En el lugar santo se encuentran 3, la mesa de los panes, el candelabro, que tiene 7 brazos, y el altar del incienso. Y en el lugar santísimo se encuentran 2, el arca, donde se encuentran realmente los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná. Y no olvidemos que ahí hay otro elemento, que es la presencia de Dios, la Santa Shekinah. Hay una luz visible. El maná también representa, pastor, aparte de la palabra de Dios, también representa la reforma pro salud. La vara de Aarón representa también el instructor, porque como ya usted lo explicó realmente, de que no querían, bueno, todos querían participar en ello, y Dios le dijo, no, mira, vamos a ver, traigan las varas, y la de Aarón fue lo que dio todo, lo que usted explicó. Y entonces representa también el instructor, el espíritu de profecía. Gracias, pastor. Todo eso está comprendido dentro de todo ese símbolo. Yo os he dado el resumen mínimo de cada uno de los símbolos. De ahí podemos extenderlo a todo lo que la Biblia nos va mostrando. ¿De acuerdo? Pero el resumen mínimo es lo que yo os he mostrado. La reforma pro salud se puede meter dentro del maná, ¿eh? Desde luego que sí. Es una restauración completa e integral de la verdad, ¿eh? Porque la verdad la habían adulterado. Ahora el maná va a reintegrar completamente la verdad. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues hermanos, nos ponemos en pie y vamos a despedirnos con una oración. Querido Señor, querido Padre, gracias porque en tu palabra hay minas de verdad. Porque en tu palabra, Señor, descubrimos que la fe que un día abrazamos podemos probarla desde todos los lugares, de todas las maneras que queramos. Y si seguimos el plano del tabernáculo, Señor, si escudriñamos profundamente en tu palabra, descubrimos, Señor, que todo cuadra, que realmente las doctrinas de esta Iglesia son a toda prueba, que tú realmente, Señor, nos has guiado hacia la verdad. Pero también descubrimos que tenemos una enorme responsabilidad. El que tiene mucha verdad tiene más responsabilidad. Así es que, Señor, te pedimos que seamos consecuentes con esta verdad y que actuemos en conformidad a la responsabilidad que tú nos has dado como pueblo escogido para el final de este mundo. Te pido, Señor, que realmente caminemos en santidad contigo, que estemos permanentemente de acuerdo contigo, que busquemos todos los días hacer tu voluntad,
que busquemos, Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que nos muestre cada día pecados de los cuales no nos damos cuenta que estamos cometiendo, pero deberíamos estar pidiéndote que nos mostraras esos pecados. A través del Espíritu Santo y escudriñando las Escrituras, descubriremos defectos de carácter que todavía tú quieres cambiar en nuestra vida para que cada día podamos estar mejor, más de acuerdo contigo. Así es que, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu nos llene, que tu Santo Espíritu nos transforme, que nos limpie de toda maldad y que podamos acudir a ti cada vez que miremos esos mandamientos que nos llevan a la santidad, o escudriñemos tu palabra, o descubramos, Señor, tu liderazgo maravilloso como sumo sacerdote, que podamos acudir a ti, que podamos seguirte, caminar contigo como tus discípulos y formar parte realmente del cuerpo de Cristo a través de la Iglesia, de esta Iglesia maravillosa, Señor, a la cual tú nos has traído. Que no deshonremos tu nombre, que no deshonremos, Señor, ninguna de estas tres cosas que hemos visto hoy, maravillosas, que tú llevabas en tu mente, por las cuales sufriste y moriste. Padre, que nosotros también, si hace falta, podamos sufrir y morir contigo por estas tres cosas maravillosas, tu ley, tu verdad y por ti. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, somos muchos, pero vamos a dar